Bien, ahora nos interesa entonces referirnos a el uso de la razón, básicamente, para ver cómo es que opera esto de los silogismos y con qué propiamente hablando este, trabaja Kant en relación con esto, ¿verdad? Vamos a ver. Ya dijimos que la razón no se va a referir a ningún tipo de objeto en el sentido de que no es por medio de la razón que nosotros generamos los objetos de representación. ¿Verdad? O sea, a eso le toca a las otras dos facultades. Y en ese sentido, recuerden que lo que le toca a cada facultad en la propuesta kantiana sí está muy bien delimitado. Entonces, vamos a ver, la sensibilidad opera sobre o en función de aquello que lo dado le da. El entendimiento opera sobre lo que la sensibilidad recaba. Y ahora, la razón se va a referir al entendimiento para darle unidad al conocimiento que él genera, para dar unidad. Entonces, vamos a ver. Pregunta, sí, ya, pregunta como que ustedes deberían tener así a flor de labios ya a estas alturas del curso. ¿Qué es lo que generamos hasta el entendimiento, con sensibilidad de entendimiento? ¿Qué es lo que generamos? No todos, no todas. Experiencia. Experiencia, muy bien. Y ahora, la razón va a venir a operar por lo que hemos recabado hasta el entendimiento. Entonces, la razón va a hacer algo que no podemos hacer con la experiencia y es generar esa unidad de la experiencia. De la experiencia nosotros no tenemos unidad. La experiencia es necesariamente diversa. O sea, vamos a ver, nuestro conocimiento empírico realmente, vamos a ver, recuerden la categoría de comunidad. ¿Se acuerdan de la categoría de comunidad y el esquema de comunidad? Donde están operando y reoperando entre sí un montón de cosas que coinciden en un momento determinado y que coexisten en ese caso en una representación. Por ejemplo, yo aquí puedo ver todo lo que me rodea en el lugar a donde estoy dando la clase. ¿Verdad? Y de alguna manera ustedes pueden ver también ciertas cosas. Ustedes ven el techo, las ventanas y afuera de las ventanas todavía se ve algo de la vegetación. Entonces, eh, esa, esa, esa categoría, digamos, la de comunidad, nos permite generar una síntesis de un montón, digamos, de información que es diversa, ¿verdad? Entonces, vean, recuerden que aquí estamos operando siempre por medio de síntesis. La sensibilidad hace una síntesis, el entendimiento hace una síntesis y la razón va a ser también una síntesis, ¿verdad? Y en ese sentido, la síntesis que hace la razón tiene que ver con la totalidad de la experiencia. Nos permite hacer ese conjunto, ese contenido conjunto de lo que las facultades anteriormente nos venían recabando de manera, en una diversidad determinada, ¿verdad? Ahora, recuerden que ¿qué es lo que hacemos cuando inferimos? Que esa es la operación de la razón, inferir, básicamente, ¿verdad? Cuando inferimos, de alguna manera, reducimos toda esa variedad del conocimiento empírico, ¿verdad? A un número menor de principios. ¿Por qué? Véanlo así cuando estamos hablando de la categoría de comunidad, realmente la categoría de comunidad es muy sintética de un montón de percepciones que tenemos de cosas diversas. O sea, lo dado nos ataca de un montón de lugares, a partir de ahí nosotros generamos un entorno que le llamamos la experiencia a ese entorno, y hay un montón de cosas operando ahí. Hay tiempo, hay espacio, hay varias categorías, qué sé yo, nosotros podemos ahí estar utilizando la categoría de comunidad, pero también la categoría de causalidad, también la categoría de sustancia y cosas por el estilo. ¿Qué es lo que va a hacer la razón cuando genera su propia síntesis? Hace que
esa diversidad de principios que llamamos reglas en el entendimiento se amalgamen en un único contenido de conocimiento a partir de principios que son menores en cantidad, para poder hacer un conjunto de conocimiento que sea abarcante de una mayor variedad, ¿verdad? En ese sentido, el punto es, la razón quiere utilizar un número inferior de principios para hacer una síntesis de lo que por su diversidad ha sido recabado con una variedad relativamente grande de principios en ese sentido. Es importante entonces ver cómo van operando las diversas síntesis en las diversas facultades. En ese sentido, grupo 4. Kant menciona que los conceptos de la razón sirven para concebir, al igual que los conceptos del entendimiento sirven para entender. ¿En qué consiste la diferencia entre concebir y entender? Bueno, a mí me tocó con Valery Durán y al menos los conceptos de la razón los entendimos de tal manera que estos conceptos no son necesarios en la experiencia, o sea que la razón no necesita de la experiencia, básicamente. Aquí decía Kant, por ejemplo, que los conceptos de la razón contienen lo incondicionado referido a algo bajo lo cual está comprendida, toda experiencia, pero sin que o sea, la razón nunca es un objeto de la experiencia. Por otro lado, los conceptos del entendimiento para entender, se enfocan en los conceptos se enfocan en conceptos que van dirigidos a la experiencia. De esta manera, los conceptos del entendimiento permiten entender los fenómenos en la experiencia. En este caso, la conclusión sería que la diferencia entre concebir y entender es que uno no necesita la experiencia y el otro sí, respectivamente. Efectivamente, ¿verdad? Uno se relaciona más con pensar y el otro más con conocer empíricamente, tal como hemos venido refiriéndonos a esos verbos epistemológicos, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Sebastián en algún momento decía que la razón no necesita de los principios del entendimiento. Y eso tiene una razón de ser, digamos, o sea, eso termina siendo, es importante ver la obviedad, digamos, de que efectivamente eso es así en Kant. ¿Por qué? Porque vamos a ver, si la razón como facultad opera con las reglas que tienen que ver con la experiencia, deja de ser razón y se convierte en entendimiento o en sensibilidad, dependiendo de cuáles sean las reglas con las que opere. Por eso es que es tan importante ver lo demarcadas que están las facultades en Kant y cómo lo que hace una facultad no lo puede hacer la otra, son irreductibles entre sí. Como cuando decía que ni los sentidos piensan ni los conceptos sienten en relación con la sensibilidad y el entendimiento. Bueno, la razón tampoco ni siente ni piensa, concibe. Y en este sentido, ese concebir tiene una noción más constructiva desde sí misma que lo que hace, por ejemplo, el entendimiento a partir de sus reglas con las cuales genera experiencia posible junto con la materia que le viene del entendimiento, de la sensibilidad, ¿verdad? Ahora, el punto, o un punto que es importante acá, es entonces esto de la inferencia, ¿verdad? Que intenta reducir los principios mediante los cuales opera el conocimiento o la propuesta, digamos, esta propuesta que le da un cierre absolutamente a todo, ¿cómo es que opera la razón? En ese sentido, perdón, tenemos visita. Es cómo opera la razón tratando de hacer una síntesis que de alguna manera simplifica en esa construcción de un contenido de conocimiento, simplifica la operatividad de los principios que vienen de la experiencia. Lo hace
por medio del procedimiento silogístico. En ese sentido, la inferencia lo que hace es que, lo que decíamos acá, está la subsunción de una condición a una regla general. Lo que hacemos es que subsumimos un ejemplo, una instanciación, había dicho yo en algún momento, a la regla general mediante la cual puede operar en la experiencia. Eso es lo que hace propiamente hablando la razón con su operación, digamos, con los tipos de juicios que hace, que los conjunta silogísticamente. Entonces, simplemente para reiterar esto, la razón quiere encontrar lo incondicionado del conocimiento condicionado por medio del entendimiento. Y eso lo hace precisamente yéndose más allá de la experiencia posible, haciendo una síntesis que va más allá de la experiencia posible. Ok, tenemos algo en el chat, permítanme para ver. Ah, ok, perfecto. Ok. Bueno, seguimos. Entonces, ahora, siempre lo que supere lo condicionado será trascendente, a partir de los principios que vimos anteriormente, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Es trascendente porque va más allá de todos los fenómenos. Va más allá de todos los fenómenos. Ahora, hay un malentendido posible que menciona Kant por ahí de A296 en adelante, y es que pensar en que la necesidad mediante la cual la razón llega a lo incondicionado, eso que veíamos en el primer párrafo del primer prólogo, es pensar que esa necesidad de llegar a esa unidad, ¿verdad? Depende de principios similares a los que hemos venido trabajando en la experiencia posible, ¿verdad? Vamos a ver. Una vez que la razón entonces empieza a operar mediante sus propios principios, vamos a decir que con la razón vamos a tener también un cierto tipo especial de conceptos. Los conceptos de la razón se llaman ideas. Y aquí tenemos una resemantización que hace Kant en relación con la noción de idea. Idea no va a significar lo que tradicionalmente ha significado en filosofía. Ahora, en ese sentido, entonces, al grupo 5, bueno, ya aquí ya le soplé, ¿verdad? Grupo 5, ¿qué es una idea y qué es una idea trascendental? Bueno, buenas a todos. Me había tocado con Francis, bueno, que ahora mismo no está, tuvo una emergencia y salió, entonces yo voy a exponer tanto idea como idea trascendental. ¿Ok? Una primera aproximación que nos da Kant es que, vamos, la idea es una construcción abstracta hecha por la razón, que parte de la experiencia empírica. Sin embargo, dichos datos que se recopilan en la experiencia luego pasan por una transición a ser conceptos abstractos. Lo que queda aquí es que, bueno, necesariamente la idea debe estar bien construida, partiendo de lo empírico, y de ello, vamos, sea una idea legítima. Ahora bien, las ideas trascendentales, o sea, como ya se mencionó un poco en la clase, digamos, son conceptos puros de la razón, los cuales se entiende el conocimiento de carácter empírico como aquello determinado por una totalidad de condiciones que le anteceden. Es decir, que están planteados son planteados por la misma naturaleza de la razón, y tales conceptos puros determinan el uso del entendimiento de la experiencia mediante principios. Bueno, y como ya se mencionó, al ser trascendente significa, digamos, que va más allá de toda la experiencia posible, ya que en dicho campo no hay objeto alguno que se adecue a este tipo de ideas. Eso último era, estaba por preguntarlo, León, muy bien. Vamos a ver. Tenemos, en el entendimiento tenemos un tipo de conceptos, los conceptos puros, o sea, las categorías. Las categorías, una vez que hemos dicho que el entendimiento tiene un uso eminentemente empírico, lo que decimos es que lo que conocemos por medio de las categorías, lo que hace es que reproduce un objeto de la experiencia. ¿Correcto? Ahora, los conceptos de la razón son estas ideas que son trascendentales.
La diferencia entre el concepto de del entendimiento de las categorías y el concepto de la razón o ideas es que las segundas, las ideas, no van a tener el objeto correspondiente al cual señalan como concepto. Son Recuerden arquetipos. que, perdón, Son arquetipos. son arquetipos, efectivamente. El punto es, recuerden que un concepto en el sentido empírico, ¿verdad? Es un, ¿qué decimos? Un referente que refiere, en tanto que referente refiere a algo, ¿verdad? Es aquel contenido mental que refiere a algo fuera de la mente, con lo cual de alguna manera tiene una adecuación, con lo cual de alguna manera tiene un ligamen, ¿verdad? El concepto empírico de perro remite a perros, ¿verdad? O sea, yo puedo pensar perros en general gracias al concepto perro, ¿ya? Y cada vez que yo veo un perro, yo lo conozco y lo pienso mediante el concepto empírico que he generado de él, ¿verdad? Eso en relación con el concepto empírico. En relación con los conceptos puros o de las categorías, yo lo fenoménico lo conozco gracias a los contenidos formales del entendimiento. La causalidad, la relación, la realidad, perdón, la comunidad, la sustancia, ¿verdad? La existencia. Estas categorías a mí lo que me hacen es que ubico el contenido, en el conocimiento, ubico contenidos en relación con lo que se me aparece, con lo fenoménico. Pero con las ideas nosotros nos quedamos sin objeto. Nosotros nos quedamos sin objeto. Ya dijimos, por ejemplo, que la idea le da unidad a toda la experiencia. O sea, es uno de sus papeles, ¿verdad? El asunto es que nosotros no tenemos como objeto esa unidad de la experiencia. ¿Por qué? Porque nosotros solo tenemos como objeto experiencia de cosas particulares. La experiencia total, la totalidad de la experiencia, la unidad de la experiencia, es algo que se escapa a la experiencia que puede tener cualquier persona, que pueda tener cualquier sujeto. Por razones que creo que son obvias, ¿verdad? La totalidad de la experiencia es compuesta a partir de la totalidad de los fenómenos que, por medio de las cuales se construirían. Pero nadie tiene una experiencia de la totalidad de los fenómenos. Por lo tanto, es un concepto, en ese sentido, la unidad de la experiencia, es un concepto que no se puede dar representado por medio de los, es un concepto cuyo objeto no se puede dar como una representación de los sentidos. ¿Se entiende esto? ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, veamos ahora. Vean que hay un montón de ideas posibles en ese sentido, ¿verdad? Ni siquiera tenemos que pensar la totalidad absoluta como unidad absoluta de toda la experiencia. Piensen en cualquier tipo de totalidad. Hay totalidades que en ese sentido son más pequeñitas, ahorita vamos a ver eso. Hay totalidades que siendo más pequeñitas, ni siquiera esas podemos conocerlas. Por ejemplo, ya no pensemos la totalidad de la experiencia posible, sino hagamos una parcela del ser, como diría Aristóteles, ¿verdad? Pensemos en la humanidad. De la humanidad nosotros no tenemos conocimiento empírico, o sea, como totalidad, la humanidad es una totalidad no empírica, es una totalidad no empíricamente cognoscible. Nosotros no podemos conocer a la humanidad. Entre otras cosas, porque, bueno, no podemos tener experiencia de absolutamente todo lo que compone ese conjunto que llamamos humanidad. Los 7.000, yo no sé si ya llegamos a 8.000 y pico millones de personas, ¿verdad? Más, y ahí tienen que sumar a todo aquello que pueda ser integrado dentro de la humanidad, aunque ya haya pasado. Por ejemplo, el mismo Kant es parte de la humanidad, pero es obvio que nosotros no podemos tener experiencia de Kant porque Kant se murió hace ratillo. Y también podemos pensar en las generaciones futuras como parte
en tanto que posibilidad, en tanto que, no sé, realización futura de la humanidad. También ahí la podemos pensarlo, ¿eh? O mejor, usemos el verbo que estrenamos hoy, lo concebimos, gracias a la razón. Ven, entonces, cualquier noción de totalidad, ¿cuál es la facultad por medio de la cual nosotros podemos evocar eso? ¿Lo podemos concebir? La razón. La razón. Y como ven, sí plantea una diferencia importante en relación con las otras dos facultades. En ese sentido, veamos un esquemita en relación con el conocimiento. Permítanme. Ahí. Muy bien. El conocimiento para Kant tiene que ver con lo siguiente. Por un lado está el conocimiento intuitivo, que es inmediato y que es singular. La intuición es inmediata y es singular, ¿verdad? En ese sentido es completamente relacionada y completamente remite a la experiencia, por supuesto, ¿verdad? En ese sentido, perdón, es que hoy tenemos una amiga aquí en clase. Y no es muy kantiana, es más parmenidia, pero bueno, nadie es perfecto. Decíamos que la intuición es este conocimiento que generamos por la experiencia y que es básicamente inmediata. O sea, la experiencia, como decíamos, la experiencia que nosotros generamos por los sentidos solamente requiere de un aparato sensorial y de un entendimiento que sean eficientes. En ese sentido, por eso es que es inmediata. En algún momento decíamos que nosotros vemos el rojo de este recuadro que está aquí arriba con solamente exponernos a él. ¿Ya? Entonces, el mismo cuadro donde está la noción de intuición nos permite para generar un ejemplo de lo que la intuición es y de cómo opera, ¿verdad? De manera inmediata y singular. O sea, este rojo lo podemos relacionar con cualquier otro rojo posible, ¿verdad? Pero en tanto que es una experiencia específica y dada, es singularísimo de este recuadro. Puede haber un montón de recuadros, pero en aquel que estamos reconstruyendo, cuando lo vemos específicamente, en ese sentido es completamente singular. Es privativo en ese sentido de la experiencia propia de ese color rojo. Espero que esto se entienda. En contraposición con este conocimiento, tenemos el concepto. Permítame un momentito nada más. El concepto, decíamos que al ser mediato, lo que hace es que se separa, por así decirlo, de la experiencia específica, de lo privativo, de la experiencia singular. ¿Por qué? Porque es en ese sentido una etiqueta, por decirlo de alguna manera, que es común a muchas cosas que lo tienen o que tienen ciertos rasgos, ciertas características en común. Ahora, vean lo interesante que acá Kant utiliza tres tipos de conceptos para explicar o para llegar a la noción de la idea de la razón. El empírico, ya lo vimos, es el que se recaba una vez que uno tiene la experiencia, es ese contenido mediante el cual uno puede referirse a cualquier cosa de la experiencia. El puro, que también tiene que ver con la experiencia, se origina, perdón, más bien tiene su base en el entendimiento. Y cuando nos estamos refiriendo a estos conceptos puros, le llamamos nociones. ¿Ya? Una noción de algo es un tipo de concepto con el cual nosotros construimos también conocimiento. Ahora, el tercer tipo de conceptos que, digámoslo de una vez, no son propiamente hablando conceptos, son las ideas. ¿Por qué decimos que no son propiamente hablando conceptos?
porque precisamente carecen de objeto al cual se refieran, ¿verdad? Y las ideas en ese sentido están formadas por nociones y rebasan la posibilidad de la experiencia, ¿verdad? Hablemos de tres ideas, ¿no? De tres ideas que son importantes para el sistema kantiano. Y entonces le voy a pedir al grupo 6 que se refieran a cómo se relacionan entre sí las ideas de Dios, de libertad y de inmortalidad del alma, en función de la nota que aparece en el pasaje que se les refiere. Grupo 6. Hola, profe, yo soy del grupo 6, pero Eso. estoy teniendo como problemas de conexión, si se escucha bien. ¿Se escucha bien, César? Ok, bueno, profe, voy a leer entonces la respuesta que redactamos. Adelante. Dice, las ideas de Dios, libertad e inmortalidad del alma se relacionan en tanto que son la finalidad propia y última de la investigación metafísica. De modo que, como se observa en la nota en A337 o B395, el concepto de Dios ligado con el de libertad conduce al de la inmortalidad del alma. El resto de los temas abarcados por la investigación metafísica son un medio para acceder a la realidad de estos tres conceptos que buscan rebasar la ciencia de la naturaleza. Al rebasar la ciencia de la naturaleza, se sitúa fuera del ámbito del conocimiento. Al limitar el ámbito del conocimiento, Kant plantea un afuera o un espacio exterior a la posibilidad del conocimiento. Este espacio se encuentra fuera de lo verificable, pero refiere a determinados sistemas de conceptos concebidos para entender líneas y legalidades causales. Este espacio fuera del conocimiento es donde la ciencia de la naturaleza es rebasada. Asimismo, corresponde al campo donde se sitúa la finalidad a la que llega la metafísica, esto es, las ideas de Dios, libertad e inmortalidad del alma. Ahora sí, explicándoselo como a un amigo, César. Se relacionan, pues, en modo muy general. Al final, toda la metafísica, dice Kant, que o tiene como, sí, como objetivo último una investigación acerca de estos tres conceptos que, aunque están fuera del ámbito del conocimiento, pues por eso que estamos hablando en esta clase, pues de ahí se relacionan porque entre los tres pueden pues, responderse, dar insumos con respecto a los otros. Y pues sí, de un modo un poco general, quizá. Ok, aquí lo importante es ver esto, ¿ya? La idea que es la síntesis de la experiencia se relaciona entonces con esa totalidad. Es que siempre me ha parecido la manera más clarificadora de entender lo que es una idea. Es es un concepto generado a partir de nociones que totaliza un campo determinado. Y eso va a ser cierto de Dios, va a ser cierto de la libertad, va a ser cierto de la inmortalidad, pero también va a ser cierto de un montón de conocimiento generado por nociones que podemos llamar ideas. Incluso hay una parte muy interesante en el texto de religión de Kant, en la religión dentro de los límites de la mera razón, donde Kant hace una especie como de aproximación histórica a el cristianismo como una idea. Y en esta idea, lo que totaliza la razón, y ahí también lo hace la razón, es la noción histórica de todo lo que podemos llamar históricamente cristiano, ¿verdad? Obviamente también de cualquier religión uno puede hacer esa construcción. ¿Por qué? Porque es una totalización de lo que históricamente se ha presentado como la experiencia de esa religión. Uno puede hacer una idea también del Islam, una idea del judaísmo, etcétera, etcétera. Entonces, lo importante acá es esa noción, es como esa noción de totalización sintética, tenemos que decirlo, opera precisamente gracias a los principios de la razón, a los conceptos de la razón. Ahora, habíamos dicho que las ideas tienen apellidos también, son trascendentales en tanto que tienen que ver con la manera en que le damos una unificación, un cierre al conocimiento, ¿verdad? Por eso es que habla Kant de esta unidad sintética de todas las intuiciones bajo la guía de categorías, pero precisamente asumida desde la razón como aquello que le da síntesis, que genera el proceso de síntesis a lo que viene ya
a lo que está a la altura del entendimiento, por decirlo de alguna manera. De hecho, la próxima clase empezamos a ver también, propiamente hablando, cómo es que se construyen precisamente en el sistema de las ideas trascendentales, la unidad absoluta del pensamiento, del sujeto, todo lo que tiene que ver con el alma y todo esto con los paralogismos, ¿verdad? Ahora, lo importante acá es entonces ver cómo la razón, bueno, voy a saltarme esta y esta la vemos de última, cómo la razón lo que hace es ahormar el conocimiento a partir de esa potenciación que les he dicho. ¿Qué quiere decir que lo ahorme? Que le da una forma, de la misma manera que lo hace el entendimiento. La razón y el entendimiento funcionan de manera análoga. Lo que pasa es que las reglas del entendimiento, que son las categorías, que son sus categorías, se aplican en experiencia posible. Y las reglas de la razón, los conceptos de la razón, se aplican, ¿ya? Más allá de la experiencia posible. Con el entendimiento generamos experiencia, con la razón generamos esas totalidades de experiencia, ¿verdad? Y lo que les quería decir era esto, precisamente. Los conceptos de la razón pura, básicamente, Kant los explora a partir de 3 síntesis, pero después empieza a haber otras síntesis también. Estas son fundamentales. La síntesis categórica en un sujeto, la síntesis hipotética en una serie y la síntesis disyuntiva de las partes de un sistema. Aquí es lo que estamos hablando, de el sujeto como un yo, ¿verdad? Que hace una síntesis de todas las representaciones. Esto está relacionado con la deducción trascendental de los principios del entendimiento. ¿Se acuerdan que a partir de esta deducción se llega a la propuesta de la percepción y del sujeto como aquello que acompaña todas las representaciones? El sujeto en ese momento aparece como el fundamento, o sea, como aquello que hace posible efectivamente que el entendimiento opere de esa manera. Pero el sujeto es fundamento y en última instancia también es síntesis de todo lo que pasa ahí. Una vez, cuando lo vemos como fundamento, lo vemos como condición de posibilidad de la operación del entendimiento. Y una vez que lo vemos como síntesis, lo vemos como una idea de la razón. ¿Se entiende esto? ¿Preguntas con esto? Yo creo que no sé si puede repetir otra vez, que me lo dijo muy rápido. Ok, vamos a ver. La síntesis categórica en un sujeto, lo que nos está diciendo Kant acá es, vamos a ver, si ustedes ven, uno tiene, o podemos decir, vamos a ver, pongámonos kantianos y admitamos con Kant que de alguna manera nosotros somos toda la historia de las representaciones que tenemos desde que empezamos a tener experiencia. ¿Ah? A partir de eso es que nosotros podemos construir lo que en la deducción trascendental de los conceptos del entendimiento, de las categorías del entendimiento, a partir de eso lo que podemos decir es que reconstruíamos a partir del sentido interno, o sea, en la dirección del sentido interno, reconstruíamos al sujeto como condición de posibilidad de sí, de la percepción, digamos, o la percepción precisamente como ese sujeto que acompaña todas las representaciones, pero como condición de posibilidad, como lo que lo hace posible, como lo que pone a operar el entendimiento de esa manera. Por eso es que aparece en el entendimiento como aquello que posibilita precisamente las síntesis empíricas, sí, las síntesis empíricas, o sea, la experiencia. Ahora, una vez que nosotros reconstructivamente, por medio de la razón, lo que hacemos es que vemos la totalidad de representaciones que ha tenido ese sujeto a lo largo de su historia como sujeto de experiencia. Ven, estamos hablando de una totalidad. De esa totalidad de representaciones nosotros no podemos tener una experiencia. O sea, nosotros no tenemos experiencia, ojo lo que voy a decir, nosotros no tenemos experiencia de la totalidad de las experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestra historia.
¿Por qué? Porque nosotros, fenoménicamente hablando, solo tenemos experiencia de lo que estamos experimentando en este momento. Toda esa concatenación absoluta y total de todas las representaciones es imposible que aparezca en una experiencia. Nosotros no podemos tener esa experiencia. Esa experiencia, esa totalidad, esa síntesis categórica es lo que va a aparecer como sujeto gracias a la razón. ¿Se entiende ahora mejor, Sebastián? Sí, profe, muchas gracias. Perfecto, con todo gusto. En el primer momento, cuando decíamos de la percepción trascendental, lo que estábamos diciendo, o lo que quiera que sea que dijéramos, lo hacíamos gracias a la manera en que entendíamos el entendimiento. Y lo que digamos ahora, como totalidad de representaciones, lo decimos gracias a la razón. Ahí lo que hay que hacer es ubicarse. Depende de lo que estemos hablando en relación con el sujeto, lo estamos diciendo desde el entendimiento o desde la razón, con criterios que son distintos y peculiares para cada una de las facultades. Ahora, las síntesis estas, la de la serie, la de las partes del sistema, son las que nos dan, después también lo veremos, problemas como, por ejemplo, las antinomias, que veremos de mucho. ¿Verdad? También problemas como todos estos contenidos, estas cuestiones que hablábamos en el primer párrafo del primer prólogo, ¿verdad? Ahora, cada una de estas síntesis, dice Kant, tiene que ver con la relación que el entendimiento se presenta por medio de las categorías. ¿Cómo? Una vez que la razón observa lo que está haciendo el entendimiento. Ahora, vean que esto tiene que ver con lo siguiente. Dijimos que la razón procedía hilativamente por medio de silogismos. Y es más, Kant va a ir un poco más allá, va a decir que es una facultad que procede de manera polisilogística. O sea, haciendo también un encadenamiento sintético de un montón de silogismos que lidian con toda esta totalidad de la que hemos venido hablando. Vean que en este sentido, las series pueden tener dos direcciones. Pueden tener dos direcciones. Por un lado, una de las direcciones posibles es que veamos el encadenamiento de lo que ha pasado hasta ahora, o sea, vamos a ver el encadenamiento, la serie de la totalidad de lo que ya sucedió, digamos, de lo que ya pasó. De todas las condiciones, ahora sí, pensemos deterministamente, de todas las condiciones que causalmente nos llevaron al momento actual. Y otra manera es también prospectiva. También podemos hacer un desarrollo silogístico por el lado de, ya no de lo condicionado, ¿ya? Sino por el lado de las condiciones. O sea, vamos a ver, en la primera parte lo que hacemos es que recorremos lo ya dado. Y en la segunda lo que hacemos es que recorremos prospectivamente la conclusión, hacia dónde va la línea del encadenamiento de silogismos. En ese sentido, las sucesiones estas que está proponiendo Kant serán ascendentes o descendientes, dependiendo de qué es lo que veamos con ellas. Ascendientes quiere decir que ascienden desde nosotros hasta las causas, hasta nuestra ascendencia causal, digamos, hacia aquellas causas de las que nosotros más bien descendemos. O sea, cuando uno ve la ascendencia es desde qué causas venimos. Y de manera descendente vamos avanzando en lo condicionado hacia dónde va. Esto lo retomamos un momentito la próxima clase al inicio para ver específicamente cómo es que Kant construye esta síntesis o propone la construcción de esta síntesis. Para la próxima clase les voy a pedir que se repasen lo de los paralogismos y lo de las antinomias, que eso será lo que vamos a ver.
Dejo de grabar en este momento.